salvo que esté con otro nombre, ¿viste? Sí, Que hoy... claro. Era Dante. Claro. Dante, Claro. el hijo. Falta un minuto igual, así que estamos bien. Ahí está Fabio. Llegó Dante. Hola Fabio, y llegó Dante también. Y está Hola. Juan Martín. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Utilizando la cuenta de mi hijo. ¿Ah, está Sonia? Digo, Sofía. Sofía, sí, no la veo. Acá abajo. No. Ahí está Sofía. Sí. Perfecto. ¿Querés, Fabio, empezar a compartir pantalla para ver si va todo ok? Dale. Si te parece, probemos si se avanzan las diapos, Dale. que a veces suceden cosas raras. Sí. Ahí se ve. Ahí pasé a la segunda. Perfecto, buenísimo. Bárbaro. Genial. Recording in progress. Bueno, entonces, si les parece, les doy la bienvenida a todos y a todas a esta defensa oral y pública de Fabio Daniel Trinco. Nos acompaña su director, Pablo Titonel, y también los integrantes del jurado, que son el doctor Martín Westerhead, el doctor Roberto Fernández Alducín y la doctora Sofía González, que de por sí le agradecemos su trabajo y su colaboración en este proceso de evaluación de tesis doctoral. Así que, Fabio, la pantalla es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por participar y bueno, les voy a presentar mi tesis doctoral que se titula Compromisos entre la productividad forrajera y la cobertura arbórea en bosques andinos norpatagónicos. Como les contaba Marcela, mi director es Pablo Titonel y mi codirector es Lucas Garibaldi. Este trabajo fue posible gracias al apoyo de CONICET e INTA y se enmarca en el doctorado en la Universidad Nacional del Comahue. La presentación está dividida en estas secciones. Recorreremos lo que es la introducción a la problemática de los objetivos, luego los materiales y métodos y los resultados de los 4 estudios se van a presentar por separado, luego haremos una discusión general y finalmente las conclusiones de la tesis. Bueno, a nivel inicial, los bosques nativos de todo el mundo se utilizan con frecuencia para la cría de ganado doméstico y en los casos en que ocurre pastoreo de ganado doméstico en bosques nativos que no han coevolucionado con grandes herbívoros, suele ocurrir que aparece un nuevo estrato de especies herbáceas que son tolerantes al pastoreo. Estas especies son la principal fuente de forraje para el ganado, entonces determinan en gran medida el servicio ecosistémico de producción de forraje. Pero a su vez, estas especies herbáceas podrían estar generando efectos sobre plántulas de árboles propias del bosque nativo. Pueden ser efectos de competencia o facilitación. El proceso de regeneración arbórea es muy importante en los bosques porque permite que el bosque se mantenga, el estrato arbóreo se mantenga presente a lo largo del tiempo y por lo tanto los servicios ecosistémicos asociados a la presencia del estrato arbóreo.
Entonces, por un lado, en bosques nativos que son muy heterogéneos, por ejemplo en paisajes montañosos, no se conoce muy bien cuáles son los determinantes de este servicio ecosistémico de producción de forraje y por lo tanto hay dificultad para determinar con precisión la receptividad ganadera en los bosques. Por otro lado, tampoco se conoce muy bien cuál es el efecto de las especies herbáceas en el establecimiento de especies arbóreas en bosques que poseen un déficit hídrico en el periodo de crecimiento. Si esto ocurre, si las especies herbáceas limitan o impiden el establecimiento de especies arbóreas, podría estar ocurriendo un compromiso o sinergia, dependiendo del efecto, entre la producción del forraje y los servicios que provee el bosque. En nuestro caso utilizaremos como área de estudio los bosques nativos de Patagonia. Ahí tenemos un mapa de la Patagonia y en verde se ven los bosques nativos. Esto fue un trabajo hecho por el CIEFAP. En nuestro caso trabajaremos en el recuadro rosa, que son los bosques andino-patagónicos del noroeste de la Patagonia. Y este área justamente posee un déficit hídrico en el verano. O sea, la primavera arranca con gran cantidad de agua en el suelo, pero el verano suele ser más seco. Los ambientes en los que trabajamos son los que se ven en la foto. Son, por un lado, el bosque alto de coigüe ciprés, luego matorral mixto o matorral bajo, y también pastizales o lo que sería una estepa, donde el bosque no está más. Para estudiar estos ambientes vamos a utilizar el marco teórico de sitio ecológico. Este marco teórico supone la existencia de estados alternativos de un mismo sitio. Hay posibilidad de que ocurran transiciones entre estos estados y hay posibilidad de retornar al estado de referencia. Por ejemplo, si un bosque alto de coigüe ciprés sufre un incendio, ocurrirá una transición a un estado alternativo de matorral bajo o arbustal o estepa. En algunos casos es posible el retorno al estado de referencia si se dan las condiciones, pero no siempre las condiciones están dadas y en muchos casos se mantiene en estado alternativo de matorral bajo o estepa. Algunos autores ya han estudiado estos ambientes y han demostrado que el ganado doméstico, tanto por el pastoreo como por el pisoteo, genera un efecto negativo en el establecimiento de las plántulas. Entonces, el retorno al estado de referencia está impedido. En cambio, el efecto de las especies herbáceas sobre el establecimiento de los árboles en su estadio inicial no se conoce muy bien. En particular, las especies forrajeras más abundantes son el pastobillo y el pastomiel, y estas especies podrían estar generando un efecto negativo sobre la regeneración de especies arbóreas. También aclaramos que los estados alternativos de matorral o pastizal podrían derivar en otros estados de equilibrio en caso de no poder retornar a su estado de referencia, a su estado inicial. Entonces, el objetivo general de esta tesis es comprender el servicio ecosistémico de producción de forraje y posibles compromisos o sinergias con la regeneración arbórea de coigüe ciprés. Entonces, las preguntas que tenemos es, por un lado, cuáles son los determinantes regionales de la productividad forrajera y cuáles son los determinantes de campo de la misma. Y con respecto a los compromisos, nos preguntamos si hay compromisos entre la regeneración y la presencia de los pastos en condiciones naturales y también si ocurre también lo mismo en condiciones controladas. Entonces, para esto haremos 4 estudios. Para la primera pregunta haremos un estudio con sensores remotos. Para la pregunta 2 y 3 haremos un estudio a campo, colocando clausuras y estudiando mediante transectas la vegetación de los bosques. Y por último, en condiciones controladas, realizamos un experimento en invernáculo. Las hipótesis que están detrás de nuestros estudios es, con respecto a la productividad forrajera, que los árboles generan un efecto diferencial sobre las especies herbáceas dependiendo del contenido hídrico del suelo. Entonces, en los casos de que el contenido hídrico del suelo sea alto, esperamos que haya un efecto negativo por competencia con la radiación solar. En cambio, cuando el contenido hídrico del suelo es bajo, esperamos que ocurra un efecto de facilitación porque los árboles, al generar sombra sobre el suelo y sobre los pastos, reducen la evapotranspiración
y eso genera que se conserve el agua del suelo y por lo tanto que la productividad de biomasa de las plantas herbáceas se pueda conservar más en el tiempo y pueda ser mayor. Las predicciones que surgen de esta hipótesis se muestran en este gráfico. En el eje X tenemos a la transmisividad lumínica y en el eje Y tenemos a la productividad forrajera. En los casos que el contenido de agua es alto, o sea que hay un estrés hídrico moderado o leve, a medida que hay mayor transmisividad, esperamos que haya mayor productividad. En cambio, cuando el estrés hídrico es severo, es decir, que hay faltante de agua en el suelo en general en la zona, esperamos que la presencia de los árboles a niveles intermedios genere lo que se ve acá, una curva mayor, o sea, hacia arriba, de mayor productividad a niveles intermedios de transmisividad. Y en todos los casos esperamos muy baja productividad cuando la apertura de canopeo es baja, o sea que la transmisividad lumínica es muy baja, porque básicamente las herbáceas no tienen radiación para realizar fotosíntesis. Con respecto a los compromisos entre las especies herbáceas y las plántulas de los árboles, esperamos un efecto negativo por competencia por el recurso hídrico y en todos los casos esperamos que haya un efecto negativo sobre el establecimiento y que este efecto negativo sea mayor a medida que el agua del suelo es más baja. Las predicciones que surgen de esta hipótesis se ven en este gráfico. En el eje X tenemos la cobertura de herbáceas, en el eje Y tenemos la regeneración de especies arbóreas. Entonces esperamos que a medida que aumente la cobertura de herbáceas, el establecimiento de las especies arbóreas sea menor y el efecto negativo de las especies herbáceas va a ser más fuerte, con un estrés hídrico severo, como se observa en la curva roja, donde rápidamente cae el establecimiento de herbáceas para niveles bajos de coberturas. Les voy a contar ahora el primer estudio que realizamos. Este estudio consistió en conocer los determinantes de la productividad forrajera en las aperturas del bosque y en diferentes momentos del periodo de crecimiento. Este estudio ya lo hemos publicado en la revista Agroforestry Systems y se encuentra disponible para leer. El área de estudio se encuentra ubicada al oeste de la provincia de Río Negro. Un detalle se ve en esta zona. El recuadro rojo indica lo que es el área de estudio. Y para estudiar con sensores remotos hemos seleccionado el sensor Spot 6, que es un sensor que tiene una resolución espacial muy alta, lo cual nos permite diferenciar con gran resolución lo que son las zonas de bosque denso, como se ve las copas de los árboles en este caso, y las aperturas, como se ve en este caso las zonas marrones. Esta imagen la generamos nosotros a partir de la combinación de dos imágenes del mismo sensor, que son imágenes multiespectrales, que tienen píxeles de 6x6, e imágenes pancromáticas que tienen una resolución de 1 metro por 1 metro, me parece. Es una resolución muy alta, que combinadas resultan en esta imagen que se ve. Es un detalle de la imagen de todo el área de estudio que hemos utilizado. Esa imagen inicial la hemos clasificado con una clasificación de redes neuronales, pudiendo separar todas las zonas verdes, son las zonas de canopeo denso, y las zonas marrones son las zonas de apertura. Vemos un detalle, las zonas de apertura, que son las zonas marrones, hemos extraído aquellos píxeles, que son los recuadros amarillos, que nos dan información del índice de vegetación normalizado. Este es un índice que se suele utilizar para estudiar la productividad forrajera y el crecimiento de la vegetación, y en este caso, como son píxeles chiquitos, nos permitió extraer aquellos píxeles que estaban completamente contenidos en la apertura y por lo tanto nos dan información de las especies que están dentro de la apertura. Del crecimiento de la vegetación y la productividad forrajera, que es lo que finalmente nos interesa. Las variables ambientales son varias las que hemos utilizado. Por un lado tenemos la temperatura media anual, que acá se ve el área de estudio y se ve que hay gran variabilidad a lo largo de todo el área de estudio. Este es un gráfico de las precipitaciones promedio anuales. Este es un gráfico de las pendientes del área de estudio. Y este son los diferentes tipos de vegetación que están por debajo de los 1400 metros.
que son los tipos de vegetación que se suelen utilizar para la cría de ganado. Entonces, los hemos seleccionado y los hemos utilizado para nuestro análisis. Entonces, al principio, en un primer momento, incluimos en los modelos estadísticos todas estas variables para evaluar si son determinantes de la productividad forrajera. Estas fueron la precipitación, la temperatura, la pendiente, la altitud, el tipo de vegetación y la orientación de ladera. Además, incluimos información de las variables de paisaje, que estas variables nos pareció interesante explorar si había un tipo de efecto sobre, o correlación con el IBN. Y en particular hemos utilizado muchas variables, acá les muestro algunas, pero por ejemplo, en todos los casos estas aperturas tienen la misma superficie, por ejemplo 1000 metros cuadrados. Sin embargo, las variables de paisaje pueden variar, por ejemplo, la elongación puede ser mayor en una apertura que tenga esta forma en comparación con una circular, y otra variable, por ejemplo perímetro área, puede tener la misma superficie pero una mayor relación perímetro-área en una apertura que tenga esta forma. O sea, la relación perímetro-área básicamente nos está hablando de la cantidad de borde de dosel arbóreo que tiene esa apertura. Entonces, todas estas variables las hemos asociado al índice de vegetación normalizado para estudiar la productividad forrajera. El total de aperturas analizadas, donde obtuvimos información, fue de 26.228. Como eran muchas aperturas, era muchísima información para analizar y el programa estadístico no podía analizarlo porque era mucha información, hicimos un filtro quedándonos con 375 aperturas como máximo por tipo de vegetación, llegando a analizar aproximadamente 6.000 aperturas del bosque. El software utilizado fue RStudio. Hicimos dos análisis estadísticos. Por un lado hicimos lo que se llama el escalamiento multidimensional no métrico. Este análisis permite explorar relaciones entre variables cuando son no lineares, porque tiene una medida de disimilaridad de Bray-Curtis. Como suele pasar que las variables ecológicas tienen relaciones no lineares, nos pareció interesante utilizar este análisis. Y es similar a un análisis de componentes principales, simplemente que permite justamente análisis de relaciones no lineares entre variables. Y en cuanto a los modelos paramétricos, utilizamos modelos lineares de regresión múltiple. Estos modelos permiten analizar cuán importantes son las variables en predecir la variable de interés, que en este caso es el índice de vegetación normalizado, y mediante una selección multimodelo se puede obtener un modelo mínimo adecuado, que es el modelo más parsimonioso, más parsimonioso, con menor cantidad de variables y mayor poder predictivo al momento de predecir el IBN. Y en todos los casos hemos verificado los supuestos. En cuanto a los resultados, tenemos este primer gráfico. En este gráfico se ven los dos ejes del escalamiento multidimensional. Cada uno de los puntos grises, si los llegan a ver, son cada una de las aperturas analizadas. Las flechas azules son las variables ambientales y las flechas verdes son la variable de productividad, que es el IBN de cada una de las fechas de primavera, verano y otoño. Entonces, como vemos, el IBN de primavera se correlacionó con las variables altitud y pendiente negativamente, es decir, que sitios más altos van a tener menor productividad en primavera. Y por otro lado, las variables de paisaje, por ejemplo área, perímetro, longitud máxima, se asociaron al IBN de verano también con una correlación negativa, y apareció una correlación positiva de la orientación de ladera húmeda sobre el IBN de verano y otoño, que, recordando, es el periodo de menor contenido de agua del suelo. También a este ordenamiento hemos asociado los tipos de vegetación que les conté antes, y se ha observado que, por ejemplo, los tipos de vegetación de lenga se asocian a sitios altos, mientras que, por ejemplo, sitios de Maitén-Iñire se asocian a sitios bajos y de mayor temperatura media anual. Con respecto a los modelos lineares, encontramos que el tipo de vegetación apareció como una variable muy importante para predecir la productividad forrajera, y como modelo mínimo adecuado hemos seleccionado 6 variables cuantitativas que fueron las más importantes
en predecir el IBN. La bondad de ajuste fue variable según la estación, siendo la mejor bondad de ajuste en primavera. En cuanto al efecto de las variables cuantitativas, se ven en este gráfico. En el eje X tenemos el tamaño del efecto y tenemos cada una de las variables cuantitativas, cuál es su efecto en cada una de las estaciones. En todos los casos, las variables que se muestran, los efectos que se muestran, son aquellos estadísticamente significativos, y podemos observar que el efecto de las variables no fue el mismo en cada periodo del año. Por ejemplo, la altitud tuvo un efecto negativo en la productividad de primavera, pero no mostró ningún efecto significativo en verano ni al inicio del otoño. Por otro lado, por ejemplo, el perímetro área mostró un efecto negativo en primavera y un efecto positivo en verano y al inicio del otoño. En cuanto a la síntesis y a la discusión de este primer estudio, podemos decir que la productividad en apertura se explica tanto por variables regionales como de paisaje, que el tipo de vegetación fue una variable muy importante, incluso fue la más importante en predecir la productividad forrajera, que el efecto de las variables no fue el mismo a lo largo de todo el año, fue variando, y en particular fue un hallazgo que las variables de paisaje han sido importantes en predecir la productividad forrajera. Un poco para explicar esto y algunas hipótesis que pensamos, armé este gráfico para que puedan ver, por ejemplo, dos aperturas del bosque que tienen diferente tamaño. Esta apertura que es más chica, que tiene mayor interacción entre árboles y pastos, y en cambio esta apertura que es más grande, que tiene interacción, pero hay zonas que, por ejemplo en el centro de la apertura, que no tienen tanta interacción con los árboles. Entonces, en primavera, cuando el agua no es limitante, se espera un efecto negativo, o sea, el efecto observado fue negativo, de aperturas chicas o que tengan mayores cantidades de borde, o sea, arbóreo, donde lo que pensamos es que está ocurriendo es una competencia por la radiación. En cambio, este efecto negativo fue menor en aperturas grandes que tienen menor interacción con los árboles. En cambio, en verano esperamos un efecto positivo, justamente porque el contenido de agua en el suelo es menor, y esto hace que los árboles podrían, mediante el sombreado, reducir la evapotranspiración y así incrementar el contenido de agua en el suelo y favorecer la productividad forrajera. En cuanto al segundo estudio, en este queríamos conocer a escala regional y de sitio los determinantes de la productividad y calidad forrajera en los diferentes ambientes del bosque. Para esto, utilizando el mismo área de estudio que les conté antes, hemos seleccionado 6 campos buscando abarcar un gradiente de temperaturas y precipitaciones, justamente para estudiar diferentes condiciones ambientales que se dan en el bosque. En cada campo, acá les pongo un campo a modo de ejemplo, hemos instalado 6 clausuras. En el caso de bosque alto mixto de cobre y ciprés, hemos instalado 2 clausuras. Con imágenes satelitales hemos diferenciado los diferentes ambientes y hemos colocado las clausuras. En lo que es matorral bajo o mixto, hemos colocado 3 clausuras y en pastizal 1. Cada clausura, o sea, por ejemplo, pusimos 2 clausuras en bosque mixto de cobre y ciprés, buscando 2 ambientes diferentes. Uno con una alta apertura de canopeo, o sea, mayor transmisibilidad lumínica, y otra con baja apertura de canopeos. Podría ser un bajo copa o un área sombreada del bosque. Hicimos lo mismo en el matorral y en el pastizal únicamente existía el área con mucha luminosidad, o sea, alta apertura de canopeo. Además de las clausuras y para conocer cómo son los ambientes donde fueron instaladas las clausuras, hicimos transectas. Estas transectas de vegetación consistían en una cinta métrica colocada en el suelo que medía 30 metros y por ejemplo en el primer metro se medía cada 10 centímetros con una varilla, se colocaba una varilla y se registraban todas las especies vegetales que tocaban la varilla en cada uno de estos 3 estratos, de 0 a 10 centímetros, de 10 a 50 y de 50 a 200. Este esquema se repitió cada 3 metros, es decir, se medía 1 metro, se dejaban 2 metros libres, se medía 1 metro y se dejaban 2 metros libres. Además de las especies censadas con la varilla, este recuadro gris representa el área observada donde registramos especies arbóreas que estaban regenerando, especies arbóreas mayores a
20 centímetros de alto. Además de lo que es la vegetación, tomamos fotografías hemisféricas, como vemos acá en la foto, en 4 puntos de la transecta. Estas fotos hemisféricas tenían el fin de obtener información de la apertura del canopeo de la transecta. Con respecto a las clausuras, tenían esta forma circular, las dividimos a la mitad y utilizamos una mitad para estudiar la productividad forrajera y se cosechó en bolsas. Las clausuras fueron instaladas durante 2017 y 2018. Todas las clausuras en el 2018 se cortaron en un mismo momento para igualar todas las clausuras en una misma condición inicial, y se dejó crecer la vegetación y se cosechó. Las cosechas fueron en enero de 2018, en enero de 2019, en primavera de 2019, en enero de 2020 y en enero de 2021. En el caso de las dos primeras cosechas, además de realizar mediciones del peso húmedo y seco de la biomasa, hicimos análisis de calidad forrajera, o sea, calidad de biomasa. Los análisis realizados fueron materia seca, proteína bruta, fibra detergente neutro y ácido, lignina detergente ácido, cenizas y digestibilidad in vitro de la materia seca. El análisis estadístico fue realizado también con RStudio mediante modelos lineales de regresión múltiple. En primer lugar, armamos un modelo, el que llamamos el modelo completo, en el cual incluimos la mayor cantidad de variables que pensamos que podrían ser útiles para predecir la productividad forrajera. En particular, agregamos una variable que es orientación por pendiente, ya que en los bosques andino-patagónicos la orientación de ladera determina en muchos casos la profundidad del suelo y por lo tanto el contenido de agua que pueda almacenar. Pero como el efecto de la orientación depende de la pendiente, hicimos esta nueva variable, ya que una orientación con más pendiente podría ser más significativa que una con baja pendiente. Entonces, a partir de este modelo inicial, generamos 5 modelos diferentes, justamente porque en muchos casos sucede que uno no tiene toda la información de un sitio y necesita predecir la productividad forrajera. Así hemos generado diferentes modelos dependiendo de la información con la que se cuente. Bueno, acá están todas las variables que hemos utilizado. En cuanto a los resultados, observamos, como era esperable, que el modelo completo, el modelo que incluía todas las variables, fuese el que tenga la mejor bondad de ajuste, es decir, el que predice mejor la productividad forrajera. Las variables con mayores importancias fueron la precipitación, la altitud, la orientación por pendiente, la apertura del canopeo, la cobertura del estrato herbáceo e interacciones entre la precipitación y 3 variables que son las variables de sitio, ¿no? La apertura del canopeo, cobertura del estrato herbáceo y el estado alternativo del bosque. Después en la discusión vamos a charlar un poquito de estas interacciones. Una cosa que les quería comentar acá es que el modelo del IBN nos resultó interesante como requería prácticamente la utilización de la apertura del canopeo, ya que si uno utilizaba el índice de vegetación solo, la bondad de ajuste era muy baja. Pero con la inclusión de la apertura del canopeo llegaba a casi un 40% de ajuste. Y en particular les quería contar ese modelo. Hemos generado muchos gráficos, pero el tiempo no da para mostrar todo. Les muestro este que fue uno de los más interesantes, donde bueno, en el eje X tenemos el índice de vegetación normalizado, en el eje Y a la productividad de biomasa, y cada uno de estos paneles, estos 4 paneles, representa diferentes rangos de apertura del canopeo. Entonces, por ejemplo, en el primer panel es una apertura del canopeo baja, o sea, son situaciones de bosque cerrado donde hay poca luminosidad. Entonces el IBN, por más de que aumente, la productividad no aumentaba mucho, justamente porque el IBN no era capaz de capturar la información referida a las especies que están por debajo del dosel arbóreo. En cambio, cuando la apertura del canopeo fue grande, como el caso de este cuadrante, a medida que aumentaba el IBN, la productividad forrajera también aumentaba significativamente. En cuanto a la información relevada en transectas y en clausuras, o sea, las especies relevadas, realizamos un escalamiento multidimensional no métrico,
Como primer paso ordenamos a las transectas y las clausuras según su composición de especies. Y en segundo lugar, ajustamos en las transectas las variables ambientales y en las clausuras las variables ambientales y la calidad nutritiva del forraje, que era nuestra variable de interés. Bueno, este es el resultado del ordenamiento de las transectas. Tenemos los dos ejes de ordenamiento. Cada una de los textos rojos es las especies censadas. Las flechas y los textos azules son las variables ambientales. Y en verde, en verde se ven el estado alternativo del bosque y el tipo de suelo. Como vemos, por un lado, en el cuadrante de la derecha, mayores aperturas de canopeo se asociaron positivamente a una mayor proporción de gramíneas, a una mayor cobertura del estrato inferior y a mayores valores de dieta. El valor de dieta es un valor que hemos aproximado con trabajos de Laura Borrelli, que nos indican cuánto las especies presentes aportan a la dieta animal. También por esta razón uno suele observar el ganado pastoreando estos ambientes, ¿no? Ambientes de especies graminosas, ya que aportan bastante a la dieta del ganado. Por otro lado, sitios de alta pendiente y alta altitud mostraron las mayores coberturas del estrato superior y también mostraron la menor proporción de gramíneas y de especies herbáceas. Con respecto a la calidad de forraje, en general encontramos que en todos los sitios, en todas las clausuras censadas, la calidad forrajera fue media y no hubo mucha variabilidad. Sin embargo, esa variabilidad la hemos estudiado. En estos gráficos tenemos información, como les contaba antes, muy similar. Tenemos cada uno de los sitios son los puntos grises, las especies son los textos rojos, las variables ambientales son las flechas azules en este gráfico, y en este gráfico son la calidad del forraje medida en el laboratorio. Entonces, en este caso encontramos que la mayor relación, o la relación más importante, se dio en que mayores aperturas del canopeo se asociaron negativamente a contenido de proteína bruta de enero y la digestibilidad in vitro de mayo. Es decir, que sitios con mayor apertura de canopeo es esperable que tengan un poco menos de calidad forrajera. A modo de síntesis, las bondades de ajuste fueron variables dependiendo de la información con la que se cuenta. La apertura del canopeo arbóreo, la cobertura del estrato herbáceo y la precipitación tuvieron un efecto sinérgico. Esto es lo que les había comentado antes de las interacciones que había entre las variables. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, dos sitios que tienen la misma apertura del canopeo arbóreo, pero en uno llueve más, el efecto positivo de la precipitación y de la apertura del canopeo arbóreo va a ser mucho más fuerte en sitios de mayor precipitación. O sea que son variables que tienen un efecto sinérgico. También fue un resultado interesante el conocer la apertura del canopeo para poder utilizar el IBN para predecir la productividad de forraje en bosques, que encontramos una mayor calidad forrajera a menores aperturas del canopeo y que habría un compromiso leve entre la productividad y la calidad forrajera, porque los sitios más productivos justamente eran los sitios de mayor apertura de canopeo. En cuanto al tercer estudio, este consistió en comprender los posibles compromisos entre la productividad forrajera y la regeneración de especies arbóreas bajo diferentes condiciones ambientales que existen en el bosque. El área de estudio es la misma, las clausuras que utilizamos son las mismas, simplemente que hemos utilizado la otra mitad que quedaba libre. En esa mitad hemos instalado unas chapas que eran de 20 centímetros de profundidad, hemos removido toda la vegetación para generar un ambiente sin cobertura de herbáceas y justamente poder evaluar cuál es el efecto de la presencia o la ausencia de herbáceas sobre la regeneración arbórea. Por lo tanto, tanto dentro de la zona sin pasto como en la zona con pasto, fueron los puntos de siembra de las semillas. Hubo dos momentos de siembra, uno fue a mediados del 2019, el otro fue a mediados del 2020, y hubo 4 visitas luego de la primera siembra y una visita luego de la segunda siembra, y en cada visita se registraban la cantidad de plántulas
que habían emergido. También utilizamos la información referida a transectas, en lo que es regeneración arbórea, para estudiar cuáles son los patrones de regeneración arbórea a campo. Con respecto a los análisis de datos, utilizamos para lo que es regeneración arbórea en clausuras un modelo lineal generalizado de efectos mixtos con distribución de variable binomial. Esto es justamente porque la cantidad de plántulas son números enteros y esta distribución permite estudiar este tipo de respuesta. Y para evitar la influencia de variables ambientales, que en este caso podíamos llegar a estudiar, pero no era de nuestro interés, pusimos como variable aleatoria campo, justamente para absorber toda la variabilidad referida a diferentes temperaturas, precipitaciones o variables ambientales que no se contienen por estas variables. Las variables ambientales, las variables que nos interesaron estudiar fue el estado alternativo del bosque, la presencia de herbáceas, o sea, presencia o ausencia de herbáceas, el tiempo desde siembra y la especie. O sea, estas variables buscamos estudiar qué efecto tenían sobre el número de existencias que observamos. Y en cuanto a la regeneración arbórea en transectas, también hicimos un escalamiento multidimensional no métrico. En primer lugar, ordenamos las especies arbóreas en los dos ejes y después ajustamos las variables ambientales y otras variables de interés. En cuanto a los resultados de regeneración en clausuras, en este gráfico tenemos en el eje X la importancia relativa de las variables en predecir la regeneración. Como vemos, las 4 variables fueron importantes y la interacción entre la presencia de hierbas y el estado alternativo del bosque también fue importante. Entonces, el modelo mínimo adecuado incluyó estas 4 variables, sin embargo, la variabilidad explicada fue baja, fue solo del 10%. Es decir, que hay otras variables que no hemos medido, no hemos considerado, que afectaron la variabilidad observada en las existencias. Sin embargo, podemos concluir algunas cosas. Que el tiempo desde siembra, o sea, después de que uno sembraba a medida que pasaba el tiempo, luego de, por ejemplo, 15 meses de la siembra, la cantidad de existencias se redujo un 54%. Esto podría estar explicando la mortalidad que sufren las plántulas establecidas luego de la emergencia. La presencia de especies herbáceas, o sea, el haber sembrado en ambientes con pasto, tuvo un efecto negativo. En este caso, la ausencia de especies herbáceas aumentó un 27% la emergencia de las plántulas. Con respecto a la regeneración en transectas, este fue el resultado que hemos encontrado. En este gráfico tenemos el ordenamiento de las especies que regeneraban, que están indicadas con rojo. En azul están las variables ambientales, en verde están unas variables de interés que nos interesaba estudiar cómo se comportaban. En verde están el estado alternativo del bosque y los tipos de suelo. Y el gradiente de color indica el gradiente de apertura del canopeo. Es decir, las zonas más verdes son zonas más cerradas con menor transmisibilidad lumínica y las zonas rojas son zonas de pastizal con mayor apertura. Entonces lo que observamos fue que sitios de mayor apertura de canopeo, donde había mayor abundancia de gramíneas y mayor cobertura del estrato inferior, se asociaron a la menor regeneración de coihueciprés. Como observamos, el coihueciprés se encontró en el cuadrante opuesto, es decir, sitios de mayor pendiente. Entonces, casualmente estos ambientes donde hay alta apertura de canopeo son los ambientes donde suele estar pastoreando el ganado y podría estar asociado a la ausencia de regeneración de estas dos especies. En cuanto a la síntesis y discusión de este estudio, podemos decir que las variables manipulativas más importantes fueron el tiempo desde siembra y la presencia o ausencia de cobertura herbácea, que, bueno, como les conté, mucha variación se dio a otros factores que no hemos medido. El efecto de la cobertura herbácea podríamos decir que terminó siendo no concluyente porque hay mucha variedad que no pudimos explicar. Por eso vino muy bien haber hecho el estudio bajo condiciones controladas en invernáculo. Y lo que observamos es que hubo mayor regeneración de coihueciprés en sitios de alta pendiente, de baja apertura de canopeo y baja cobertura de gramíneas. Eso podría estar explicado tanto por la presencia del ganado que pisotea y ramonea en los renovales,
como por posibles procesos de competencia entre plántulas de especies herbáceas y especies arbóreas y especies herbáceas. Perdón. Y también a nivel de heterogeneidad de especies, observamos que la cobertura y la composición florística del estrato inferior se asoció a los cambios en el ambiente lumínico. Esto que vimos en el gráfico, que sitios de mayor apertura de canopeo se asociaron a las mayores coberturas del estrato inferior de 0 a 10 centímetros. Entonces, ambos estudios, el estudio en clausuras como en transectas, sugieren que hay un compromiso, ¿no?, entre la regeneración de cobiciprés y la productividad forrajera. En cuanto al cuarto estudio, este consistió en comprender posibles compromisos entre la productividad forrajera y la regeneración de cobiciprés en condiciones controladas para estudiar específicamente el efecto de los niveles de cobertura herbácea y el nivel de contenido hídrico del suelo en la regeneración de especies arbóreas de cobiciprés. Para esto armamos un experimento en macetas con 4 niveles de cobertura herbácea, como se ven acá, estos 0, 33, 66 y 100, y 3 niveles de riego. La combinación de estos dos factores resultó en 12 tratamientos de posibles, y haciendo 3 repeticiones por tratamiento obtuvimos un total de 36 macetas a realizar el experimento, que tuvieron la forma que se ve en esta foto. Antes de comenzar el experimento principal, realizamos un experimento preliminar. Este experimento consistió en evaluar cuál es el efecto de la creación de surcos al momento de sembrar las semillas. Justamente hicimos esto se lo agradezco a Mario Pastorino, que me acuerdo que le pregunté cómo lo tenía o qué me recomendaba él, y bueno, justamente la creación de un surco asegura el contacto de la semilla con el suelo mineral. En el caso de sin surco, la semilla se soltaba sobre el pasto y luego se evaluaba la emergencia. Como observamos en el gráfico de la derecha, el resultado muestra que todos los ambientes en los que no se hizo surco mostraron cero emergencia, y los ambientes donde las semillas fueron colocadas dentro del surco mostraron valores variables de emergencia. Por lo tanto, para asegurar tener resultados en el experimento principal, en todos los casos realizamos un pequeño surco y colocamos la semilla adentro. La siembra se realizó en 2019, en septiembre, y cada 2 semanas se iba a regar y a medir la cantidad de existencias que había en cada maceta. En particular en verano se hizo cada 1 semana porque las temperaturas son muy altas y se secaban muy rápido las macetas. Bueno, y en cada evento de riego se registró la cantidad de existencias, el agua agregada y el contenido de agua de cada maceta. El análisis de datos se hizo con modelos lineales de regresión múltiple. Las variables respuestas fueron, bueno, la emergencia, el número de plántulas emergidas, el número de plántulas supervivientes y el número final de plántulas establecidas. Justamente como son variables enteras, también se utilizó una distribución binomial. Y las variables predictoras fueron el tipo, o sea, la especie, cobiciprés, la cobertura de pasto de la maceta, el nivel de riego y el tipo de micrositio. Bueno, este experimento tenía la particularidad de que todas las combinaciones de tratamientos no existían. Por ejemplo, en una maceta que tenía 100% de cobertura de pasto, no existía el micrositio sin pasto. Debido a eso, armamos 2 modelos para estudiar por separado todos los ambientes de micrositio con pasto y todos los ambientes de micrositio sin pasto. Y puntualmente, para evaluar el efecto de tipo de micrositio, nos quedamos, o sea, seleccionamos únicamente las macetas con coberturas intermedias, o sea, 33 y 66%, y ahí, únicamente con esas macetas, evaluamos cuál fue el efecto del tipo de micrositio, o sea, que el micrositio tenga o no tenga pasto sobre la regeneración. En cuanto a los resultados, observamos que los niveles de riego efectivamente generaron diferencias en el contenido hídrico de las macetas, lo cual era muy importante que suceda para que haya diferencias en el contenido hídrico y evaluar este efecto. En este gráfico es el gráfico de emergencia. En el eje X tenemos la cobertura de pasto de las macetas, en el eje Y tenemos la proporción entre las plántulas emergidas y las semillas viables por maceta. Cada una de las columnas es cada uno de los 2 tipos de micrositio, suelo desnudo y micrositio pasto, y cada una de las filas es el nivel de riego.
Entonces, como observamos, en primer lugar, el nivel de riego determinó en gran medida el número de plántulas que emergieron, y en el caso de los micrositios con pasto hubo o parecería de que hubo un efecto de facilitación a niveles más altos de cobertura de pasto en macetas. Este gráfico es igual al anterior, simplemente que cambia el eje Y, donde tenemos la proporción entre las plántulas supervivientes y las plántulas emergidas, o sea, la relación entre las que sobrevivieron respecto de las que habían emergido. Entonces, lo que observamos acá es que a medida de que aumenta la cobertura de herbáceas en el micrositio de suelo desnudo, la supervivencia fue disminuyendo. Este efecto fue más fuerte en nivel de riego medio, observándose los menores índices de supervivencia en el nivel de riego bajo. Y en el caso del micrositio con pasto no hubo un efecto de la cobertura, del nivel de cobertura del pasto en macetas, pero sí hubo un efecto negativo de que el micrositio haya estado ocupado con pasto. Como se ve, el efecto del micrositio con pasto fue el mismo de que el que la maceta tuviese una alta cobertura en el micrositio suelo desnudo. En todos los casos mostró la mínima supervivencia en comparación con el micrositio suelo desnudo. Y la combinación de estas dos fases, emergencia y supervivencia, da este tercer gráfico, que es el número final de plántulas establecidas. Bueno, en este gráfico se puede observar como el efecto neto de las variables. Vemos que, por ejemplo, a niveles de riego alto, parecería que hay un efecto de facilitación, donde mayores coberturas de pasto de la maceta implican un mayor establecimiento, a excepción del ciprés en este caso. Y a niveles de riego medio y bajo, que son las situaciones donde más naturales que suelen ocurrir, porque la situación de riego alto era una situación no tan frecuente en los bosques, se observa un efecto claramente negativo de las especies herbáceas sobre el número final de plántulas establecidas. Y cuando el riego es bajo, o sea, cuando hay muy poco contenido de agua en el suelo, la supervivencia fue muy baja, como se puede observar. A modo de síntesis, la creación de surcos, como les contaba, fue crucial para el establecimiento exitoso de las plántulas. Por lo tanto, hay un efecto negativo de las especies herbáceas en el establecimiento en niveles medios y bajos de riego, ya sea por micrositios ocupados por pastos o por un aumento de la cobertura herbácea. Esto nos da a pensar de que en situaciones naturales hay un efecto también negativo de la presencia de pastos en el mantenimiento del bosque, y que los procesos de facilitación y de competencia dependen, por un lado, de los cambios en el entorno abiótico, como vimos en el contenido de agua del suelo, y en cómo se producen las interacciones entre las especies. Esto que les contaba recién de dónde cae la semilla, si la semilla cae en un micrositio ocupado con pasto o en un micrositio de suelo desnudo. Bueno, a modo de discusión general y conclusiones, y a modo de síntesis, observamos que ambos estudios, el hecho mediante sensores remotos y a campo, mostraron resultados similares, donde el tipo de vegetación o el estado alternativo del bosque fue muy importante en predecir la productividad forrajera. Las bondades de ajuste fueron variables dependiendo de la información que se dispone. Una variable que fue muy importante fue la apertura del canopeo arbóreo, que fue una variable de sitio, y que la calidad forrajera es media y es levemente mayor en bajas aperturas del canopeo. Con respecto a la regeneración arbórea, también encontramos resultados similares a campo y en invernáculo, donde se observó un efecto negativo de las especies herbáceas en la regeneración arbórea, y que el pastoreo doméstico fue un factor importante que también determinó la regeneración de cobre y ciprés. Los resultados que encontramos sustentan las hipótesis que habíamos enunciado, porque se cumplieron las predicciones. En particular, apareció un posible efecto que hemos agregado acá, un posible efecto positivo o un efecto de facilitación cuando no hay limitante hídrica en el suelo. En cuanto al aporte de esta tesis al conocimiento existente, podemos decir que al momento de predecir la productividad forrajera hay que tener en cuenta una diversidad de variables, algunas que se utilizan con frecuencia, como son la precipitación y el IBN, otras que no son tan frecuentes, como la altitud, la apertura de canopeo o esta variable que es orientación por pendiente, que fue una variable nueva que hemos utilizado y nos pareció importante para predecir y apareció con importancia en los modelos.
y apareció como novedosa las métricas del paisaje que se asocian a la productividad forrajera. Por lo tanto, también nos pareció importante que generar diferentes modelos, porque en muchos casos no se tiene toda la información disponible. Nos pareció que este también es un aporte importante al conocimiento, y es el primer estudio regional en lo que es el noreste de la Patagonia de calidad forrajera en bosques. En cuanto a la regeneración, quedaron claros los efectos y los mecanismos que ejercen las especies herbáceas, sobre todo las gramíneas, sobre la regeneración de cobre y ciprés. Vimos que el efecto está mediado por los requerimientos de la especie, porque en el caso del ciprés tuvo un poquito más de emergencia en situaciones de estrés hídrico en comparación con el coihue, y por las condiciones de humedad del suelo. Sitios donde no hay limitantes hídricas probablemente muestren mayores índices de regeneración, aunque haya especies herbáceas. Y que los índices de regeneración dependen finalmente de la cobertura de especies herbáceas y de la presencia o ausencia del ganado doméstico. Algunos aspectos que podríamos mejorar es que la característica de los suelos no la determinamos in situ, sino que utilizamos algunos estudios que no tenían tanto detalle. Entonces es una variable que podríamos medir para mejorar algunas predicciones, y sería interesante poder medir in situ, en cada clausura instalada, por ejemplo, cuánto efectivamente llovió y cuánta humedad tiene el suelo, ¿no?, a lo largo de todo el periodo de crecimiento. Algunos ambientes no fueron incluidos en el muestreo, que estaría bueno incluir en futuros estudios, por ejemplo sitios altos y con altas precipitaciones. Y como un poco contamos antes, mucha variabilidad observada a campo no fue explicada por nuestras variables. Algunas variables que pensamos que podrían, algunos factores que podrían estar explicando esto que pasó, es que la cantidad de semillas viables fue baja cuando sembramos a campo, y eso podría haber generado falta de semillas viables, y por lo tanto, no emergencia, no por las variables ambientales, sino por falta de semillas. Y también sería interesante medir con precisión la humedad o la precipitación, lo mismo que dije para productividad forrajera. Y a futuro sería interesante, como vimos, generar herramientas para medir la cobertura de canopea arbórea. Yo en un principio estuve explorando un poco imágenes radar para ver si podíamos obtener esta información por sensores remotos. Finalmente ese trabajo no lo pude continuar, pero quedó pendiente, pero tiene mucho potencial para poder explicar esta variable. También sería interesante poder estudiar cómo estos cambios en la estructura del paisaje modifican el microclima de las aperturas, ya que lo que planteamos en esta tesis son hipótesis sobre lo que puede estar sucediendo. Y también sería interesante generar herramientas para controlar y reducir las especies invasoras, ya que son los ambientes que suelen ser más productivos y suelen estar más invadidos por especies como la rosa mosqueta o la murra, que reducen mucho la productividad y la accesibilidad. Bueno, y finalmente, como conclusiones y recomendaciones de esta tesis, podemos decir que es importante considerar nuevas variables, en particular el estado alternativo del bosque fue importante en predecir la productividad forrajera. También observamos que la apertura del canopeo arbóreo o el estado alternativo del bosque determina en gran medida las especies presentes, sobre todo la aparición de este nuevo estrato que domina el estrato inferior de cobertura de herbáceas, y por lo tanto se alteran los patrones de regeneración del bosque. Por lo tanto, conociendo todo esto, uno podría tomar mejores decisiones de dónde pastorear. Por ejemplo, sería preferible pastorear pastizales o matorrales, que son estos estados alternativos que ya están degradados o proveen menos servicios ecosistémicos. Entonces, así se reduciría la presión de pastoreo sobre sitios de bosque alto o de cobre y ciprés. O también incluso uno podría reducir la presión de pastoreo en matorrales, esperando que ocurra una reducción también en las especies herbáceas y fomentar el retorno al estado de referencia, en el caso que ocurra, ¿no? Porque como les conté, estos estados alternativos de matorral o pastizal quizás ya no puedan volver más a ser un estado alto de cobre y ciprés, sino que pueden derivar en otros estados alternativos de equilibrio. Bueno, también surge como una oportunidad incrementar la productividad en pastizales o matorrales, por ejemplo mediante la siembra de pasturas o mediante el riego, justamente para reducir la presión de pastoreo en el bosque alto. También de esta tesis surge como una conclusión importante que
el ambiente a estimar la productividad forrajera tiene que estar adecuadamente muestreado, justamente porque hay mucha heterogeneidad, hay muchas variables ambientales que determinan la productividad forrajera y finalmente la receptividad ganadera. Entonces hay que hacer un muestreo adecuado, dependiendo de la precisión que uno quiera, ¿no? Vieron que los modelos tenían diferente calidad diferente bondad de ajuste. Cuando uno quiere más precisión en la predicción, necesita más información. Y por último, es muy importante el tema del monitoreo. Si uno quiere utilizar los bosques para ganadería, tiene que asegurar los procesos regenerativos del bosque mediante monitoreo, y sobre todo si se pastorean bosques altos, que son los que mostraron los mayores índices de regeneración. Y también nos pareció importante tener en cuenta la percepción de los pobladores al momento de intervenir, justamente porque pueden pensar que el ganado impacta de formas muy diferentes en el bosque o que no impacta. Entonces hay que tener esto en cuenta al momento de trabajar a campo y de implementar medidas de manejo. Bueno, me pasé un poquito, disculpas por la demora y muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Bueno, ahora tenemos espacio para las preguntas de los jurados. No sé quién se anima primero. Sí, Roberto. Vale. Bueno, por lo menos tengo una o dos preguntas, mejor después le pregunto sobre otras respuestas. Muy bien sintetizada la tesis en la exposición, Fabio. Fue uno de esos temas que ha ayudado mucho a recordar las hipótesis. Me gustó mucho esa parte. ¿Podrías explicar un poco más lo que querés decir cuando en los estudios a campo decías que el efecto de la cobertura de gramíneas no terminó de ser conclusivo? Te lo digo en relación con esto, si querés lo podés conectar, que es decir, cuando dije que te alegraste de haber hecho el experimento de vernáculo, porque ahí sí los efectos se vieron más claramente. Lo que pasa es que cuando uno trata de entender lo que está pasando en el campo, el experimento de vernáculo puede quedarse corto, no ser un reflejo adecuado de las condiciones del terreno, que por otro lado decís, en ese caso no fueron conclusivas. Entonces, ¿cómo juntarías estas dos cosas? Bueno, los análisis estadísticos dicen que sí, hubo un efecto negativo de las especies herbáceas. Efectivamente, pensamos que eso está ocurriendo, pero dado que la variabilidad explicada fue tan baja, quizás el rol de las especies herbáceas no es tan importante en comparación con otros factores. Entonces, por eso nos parecía importante considerar o poder hacer como otro estudio a campo para considerar estas otras variables que quizás hay, no sé, una variable ambiental o a un predador o otro factor que es mucho más importante que la presencia de herbáceas. Entonces, por eso nos parecía de que el estudio a campo como que no podía terminar siendo concluyente, justamente digo a la baja variabilidad explicada más que nada. Y bueno, por eso poder estudiar como en invernáculo el efecto de las herbáceas con todo el resto de los factores controlados nos permitió ser un poco más concluyentes sobre este efecto que nos parecía que existía a campo, pero que no terminábamos de estar seguros. Me gustó la idea de importancia, porque el efecto puede estar, puedes estar seguro que está. Claro. ¿Qué relevancia tiene eso? Cuando estás con todo lo demás, en ese sentido ahora entiendo mejor por qué decías no concluyente. Claro. No tan importante o relevante en esa situación. La otra, pensando en tu diagrama inicial de los estados alternativos del bosque y el grosor de las flechas que le ponías a las transiciones negativas versus las de regeneración, vos como ejemplo al final de práctica de manejo para favorecer alguna de esas restauraciones ponías evitar el pastoreo. ¿Se te ocurren otras, por ejemplo, circunstancias en las que evitar el pastoreo o mejor relacionado con lo que dijiste de monitorear? ¿Qué monitorearías exactamente para decidir esos descansos?
más inoportunos para pastorear. Sí, en realidad el pastoreo tiene que excluirse por un periodo largo, porque la presencia del ganado en ambientes pastoreados eh, no solo, bueno, el ganado en sí se pisotea y ramonea los renovales, sino que genera este nuevo estrato de vegetación. Entonces, los periodos de descanso, lo que un poco pensábamos era que tienen que ser suficientemente largos para que haya renovales que el ganado no pueda destruir, o sea, tanto por el volteo como por el ramoneo. En esto sería muy útil, por ejemplo, realizar cerramientos o apotreramientos de los campos productivos para darle el tiempo necesario a los ambientes que hoy en día están siendo pastoreados para que empiecen a mostrar regeneración arbórea. Pero la realidad que para los productores está económicamente inaccesible porque es muy costoso la generación de estos alambrados, ¿no? Entonces a veces alguna solución un poco más accesible sería esto, ¿no? De controlar las especies invasoras, mantener la producción ganadera en los ambientes de pastizal y directamente evitar pastorear ambientes altos que por un lado no son tan productivos y por otro lado llevan a la degradación del ambiente, ¿no? Está bien, pensando como agrónomo, ¿no? Pensando en un esquema más grande, lo que decís, por ahí apuntaría a que dentro de una misma propiedad o un área pastoreada por un poblador en particular, debería priorizarse pastorear en algunos lugares y evitar totalmente otros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo un peligro ahí en lo que decías, interpretando como los matorrales o los pastizales como zonas degradadas, en relación a estados alternativos degradados en relación a la regeneración del bosque, como que habría una cierta resignación de a lo mejor sobrepastorear un poco eso que ya está degradado. Ahí veo un peligro, ¿no? Mm. No son áreas con gran pendiente, a lo mejor estás favoreciendo erosión, ¿no? Sí. Mayores. Por ahí en el modo que lo dijiste hoy, queda un poco presupuesto que ese estado ya es un estado estable, degradado, entonces se puede aprovechar. Yo, por ahí desde el punto de vista de comunicar los resultados en un ámbito más aplicado, tendría cuidado con esa parte. Si estás de pastorear una parte del paisaje, estás o reducís el número de animales, que es más complicado de proponer, o concentrar las cargas instantáneas a lo mejor demasiado. Esto es más un consejo que una pregunta. Sí, sí, totalmente. Los sitios de alta pendiente incluso sería conveniente que no sean pastoreados totalmente, porque pues este riesgo de erosión. Ahí en la imagen se mostraba el estado alternativo estepo-pastizal, que incluso estaba sufriendo erosión y la cobertura no era completa, justamente porque había un poco de pendiente y se estaba perdiendo el suelo. Así que sí, totalmente tiene que considerarse la pendiente y otros factores, o incluso darle tiempo de descanso a estos estados alternativos para que se recuperen también un poco. Bueno, por mi parte, gracias. Bueno, ¿puedo seguir yo? ¿Quién? Dale, eso. Bien. Bueno, Fabio, reitero como, bueno, fuimos también en nuestra entrevista hoy a la mañana, que bueno, felicitaciones a vos y a tu equipo directivo. Como dije antes, bueno, me disfruté, digamos, leyendo la tesis y bueno, varias de las cuestiones o dudas que tenía ya fueron resueltas durante la entrevista. De hecho, recién también Roberto hizo también una pregunta media relacionada con lo que yo te quería mencionar, pero bueno, acá te puedo hacer un par de preguntas más y por ahí me queda una duda con respecto a con el tema del índice de vegetación, ¿no? Normalizado, en cuanto a que bueno, con
entonces yo te quería preguntar, hablando de productividad, porque mencionás productividad forrajera, justamente, de esas especies, ¿no?, herbáceas y arbustivas que tenés, ¿cuántas de ellas son realmente forrajeras? O sea, la mayoría, ¿tenés idea de...? Es variable. Por ejemplo, ambientes que están dominados por especies arbustivas que son de caña coligüe, por ejemplo, son muy forrajeras e incluso la principal fuente de forraje en invierno cuando hay nieve y el ganado no puede acceder a las especies herbáceas y tiene que pastorear especies arbustivas. Pero en otros casos, como la rosa mosqueta o la murra, son especies que no son forrajeras. Entonces, ahí sí, en el caso del estudio del IBN, o sea, de la productividad forrajera a través del IBN, sí hay que hacer quizás un estudio a campo, por lo menos de evaluar cómo son esas aperturas. Ya que uno no podría asociar directamente que todo el IBN se asocia a productividad forrajera, sino que se asocia a productividad de biomasa en aperturas. Eh, pero sí, en el caso de que sean especies forrajeras, los determinantes van a ser los que estamos estudiando. Bien, claro, eso apuntaba yo justamente, porque bueno, teniendo en cuenta de que no todas son forrajeras, ¿no? ¿Cómo podías discriminar justamente eso y si justamente este índice te podría llegar a predecir eso? Pero bueno, está bien. Sí, uno podría llegar a hacer un estudio a futuro que sea interesante, por ejemplo con imágenes de alta resolución, porque la rosa mosqueta tiene una textura particular que se puede observar con imágenes, por ejemplo. Entonces sería interesante poder estudiar o poder determinar con sensores remotos justamente si las especies presentes son forrajeras o no. Bueno, sería como un estudio a futuro que sería muy bueno poder hacer. Bien, está bien. Bueno, bien. Y otra que tiene que ver, bueno, más que nada, pensando por ahí ya en cuestiones más futuras, vi que los resultados de tu tesis se abrieron como también nuevas líneas de investigación, ¿no? Entonces, por ahí te gustaría encarar algún, no sé cómo va a ser tu futuro, pero si querés encarar alguna en particular, ¿cuál encararías con respecto a eso? Bueno, yo me quedé con muchas ganas de estudiar un poco más las imágenes radar. De hecho, Pablo nos consiguió un viaje a Holanda con una pasantía de un mes. Trabajamos con una chica que conoce mucho imágenes radar y empezamos a obtener un montón de imágenes, un montón de información que queríamos como estudiar tanto con imágenes con la información de campo que ya tengo y poder evaluar si efectivamente yo podría con sensores remotos, por ejemplo, estudiar la apertura del canopeo y predecirla con esta información. Finalmente no terminamos este trabajo porque estábamos con los otros 4 estudios que les conté, entonces no pudimos hacerlo tan bien, pero esa sería una línea que me gustaría mucho poder continuar porque quedó como ahí en el tintero y sin poder continuarse. Sí, eso seguiría. Buenísimo. Bien. Bueno, con respecto a mí ya estaría con todas las dudas. Bueno, gracias, Fabián. Gracias por los comentarios. Bueno, yo también te agradezco, Fabio, por la presentación que estuvo muy clara. Y yo tenía 2 preguntas que te las quiero todas las 2 juntas, pero podés responderlas por separado o juntas si te conviene. La primera era, ¿con qué marco teórico vos asociarías estos resultados? Y de alguna manera, ¿qué impacto tienen esos resultados sobre ese marco teórico? Digamos, todas las cosas que has estado leyendo, decir, bueno, mira, esto me parece que este capítulo o esta parte de la tesis tiene que ver con este marco y me parece que lo mío entra acá, o ese tipo de especulación, totalmente de especulación estoy hablando, ¿no? Y la segunda era, que puede estar relacionada con eso, es qué grado de extrapolabilidad le ves a lo que vos encontraste. Digamos, si alguien te dijera, bueno, tengo otro sector de los bosques andino-patagónicos, esto va a funcionar así, los bosques de Nueva Zelanda de tal y tal, o de Chaco, lo más seco, ¿cuánto te animás o qué cosas serían más extrapolables? Y a lo mejor se vincula con esto de la teoría que te pregunto, por eso te la puedes responder.
Bueno, te respondo primero lo segundo. Yo me animaría a extrapolar los resultados a otros bosques nativos que tengan estas dos características. O sea, que por un lado no hayan coevolucionado con grandes herbívoros, como es el caso de los bosques andino-patagónicos, y que además tengan un periodo seco dentro del periodo de crecimiento. Esos dos factores combinados hacen que por un lado el pastoreo doméstico genere este nuevo estatus de especies herbáceas, tolerante al pastoreo que antes no estaba en el bosque, y además que si tiene un periodo seco, estas especies herbáceas estarían compitiendo con el establecimiento de plántulas. O sea, en esos casos yo me animaría a extrapolar los resultados. Y después en el caso, bueno, con respecto a lo otro, justo ayer estuvimos un poquito discutiendo en la práctica, hicimos una práctica de la defensa, que hay como, me parece, varias situaciones. Yo creo que si las condiciones ambientales iniciales en las que se encontraba un bosque alto de cobre y ciprés, por ejemplo, ese bosque sufre un incendio y pasa a ser un matorral o un pastizal, pero por ejemplo la precipitación no cambia, el régimen de incendios no cambia, la temperatura media no cambia o la precipitación se mantiene constante y también, que son muchas condiciones, ¿no? Pero llegan las semillas de cobre y ciprés y todas las condiciones sean, yo esperaría de que sí, efectivamente se mantenga ese esquema de retorno al estado de referencia. Pero la realidad es que también hay tantos factores actuando en el mismo momento, que un poco lo hablamos con Roberto, que el estado de equilibrio finalmente sea otro después, porque por ejemplo en muchos casos el pastoreo ha sido tan intenso, la compactación del suelo ha sido tan fuerte, que ese sitio ecológico quizás nunca más sea un bosque alto, porque las plántulas nunca se van a establecer en ese lugar. Entonces ahí sí yo creo que es importante como considerar tanto este marco teórico de sitio ecológico como el marco teórico de que los sistemas pueden derivar en dos estados alternativos y que el estado de referencia nunca más va a volver a ser. Y esto puede ser ya sea por esto que te contaba de compactación, porque el suelo se erosionó, porque cambió el régimen de lluvias. Yo creo que hay un montón de factores que hacen de que hoy en día quizás muchos sitios ecológicos, muchos ambientes que hoy vemos como matorral, nunca más quizás sean bosques altos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si Pablo Titonel, ¿quieres hacer algún comentario? No sé si está con nosotros. Bueno, si no... Ahí está. Muchas gracias. Yo quería... Hola, hola. Hola, sí. No se está escuchando bien, Pablo. No está resultando, no. No, bueno, qué pena. Bueno, estamos un poco escasos de tiempo, ¿no, Marcela? Sí, ahora vamos a pedirle a los jurados que vuelvan a ingresar al link que utilizamos a la mañana temprano, y al público le vamos a pedir, y a Fabio y a su director, le vamos a pedir que vuelvan a ingresar a este mismo link en unos 10-15 minutitos, que esperamos poder volver a abrirlo para dar lectura al acta dictamen. Bien. ¿Ok? Mira, sí, Fabio, mira que en el chat tenés un montón de comentarios. Gracias. Capaz Pablo luego, en la próxima, capaz se pueda juntar y decirnos lo que quería contarnos. Claro, Así que bueno, claro. nos vemos en un rato. Sí, sí, Muchas gracias. no más de 10-15 minutos. Ok, bien. Bárbaro. Bueno, hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Fabio. Chao. Recording stopped.